Muchas veces es muy complicado para nosotros, la gente de habla hispana, de habla castellana, es muy complicado pronunciar ciertos sonidos de la lengua inglesa. Entonces, en este vídeo lo que voy a hacer es mostrarles la pronunciación que tienen las vocales en la lengua inglesa. Entonces va a ser esta parte de aquí nada más. Es decir, todo esto es la tabla fonética, todo eso son los sonidos que tiene la lengua inglesa, pero en este vídeo vamos a enfocarnos particularmente en estos sonidos de aquí, de la esquina. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ¿vale? Y estos son los sonidos, las vocales particularmente. Muy buenas tardes a todo el mundo, mi nombre es Andrés y como dije, ¿no? Las vocales en español nosotros tenemos 5 vocales. Simple, A, E, I, O, U. Mientras que los ingleses, o la gente de habla inglesa, pues tiene todas estas vocales. Entonces lo que voy a hacer es ir sonido a sonido, uno por uno, a fin de mostrarles cómo se pronuncia rápidamente. Una cosa que me gustaría aclarar aquí es que yo, por ejemplo, tengo mi propia forma de hacerlo. Es decir, cada sonido tiene un número de variables que son aceptables. Es decir, alguien que, como dije en el vídeo previo sobre la tabla fonética, ¿no? Obviamente no va a ser lo mismo alguien que es de Nueva Zelanda, o alguien que es de Australia, o alguien que es inglés. Y después, dentro de cada país diferente, pues también hay diferentes maneras de pronunciar las palabras, maneras de entonarlas, etc., ¿no? Todas son aceptables, todas son correctas, ¿de acuerdo? Entonces yo, por ejemplo, en particular tengo mi propia forma de hacerlo, ¿no? Yo vivo en Escocia y tengo una influencia, pues, una influencia escocesa, de vez en cuando tengo una influencia de Escocia, particularmente de Aberdeen. Cuando yo estaba aprendiendo inglés también en España, pues normalmente el acento estándar era londinense, el cual se considera el acento inglés estándar, pero que en realidad no lo es. Y también debo admitir que yo veo muchos vídeos que son de Norteamérica, muchas películas, y normalmente los acentos son norteamericanos, pero como dije, en Estados Unidos, así como en cualquier otro lugar del planeta donde se habla inglés, hay muchos diferentes acentos, ¿vale? Esto pasa en todas partes, es algo universal. Bueno, entonces voy a empezar con ello. Este sonido es una I larga y se pronuncia I. Estoy intentando exagerarlo mucho. 2 puntitos es un sonido largo, en este caso una I larga. I, como por ejemplo sheep, sheep, sheep. En este caso es una I corta, pero es una I que básicamente va entre medio I y E. ¿Vale? Entonces, en vez de decir I, sería E. Por ejemplo, ben, ben, ben. No bin, sino ben. Hay una diferencia entre sheep y ben. I, E, ben. No llega a ser una E, porque E sería ben, en vez de ben, pero tampoco llega a ser una I, porque eso sería bin, ben, ben. ¿Se dan cuenta? Está entre medio, esta I corta estaría entre medio, estaría en un lugar intermedio entre E e I. ¿De acuerdo? Esto sería U, pero una U corta. U. Por ejemplo, loud, loud, o allow, allow. En este caso es una U larga. Recuerden, 2 puntitos de nuevo, ¿no? Entonces es una U larga. U, U. Como por ejemplo, you, you.
De nuevo, estoy exagerándolo, ¿eh? En la lengua, normalmente en el hablar del día a día, este tipo de cosas varían mucho, ¿de acuerdo? El siguiente es una E, ¿no? Como por ejemplo, weather, 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 ¿eh? Una E, muy parecida a la que tendríamos en el castellano. Esta I larga sería muy parecida a la I que tenemos en el castellano, lo que pasa que es larga, ¿de acuerdo? Weather, weather, weather. Estas dos son muy especiales, ¿eh? Este sonido se llama schwa y es posiblemente el sonido más, digamos, el sonido más común en la lengua inglesa. Este sonido se pronuncia e. Por ejemplo, the, father, father, ¿vale? Go, pero es corto. Esto es lo mismo, pero largo. Recuerden, 2 puntos siempre significa que es un sonido largo, ¿vale? Por ejemplo, the, Este de aquí sería una O, pero una O larga. 2 puntitos de nuevo. O. Por ejemplo, lo. Este de aquí también es bastante, digamos, normalmente resulta ser bastante difícil para la gente de habla castellana. Esto supuestamente es algo intermedio entre A y E, un sonido que está justo entre medio de la A y la E. Es una vocal, por supuesto, pero va entre medio de A y E. No es ni A ni E, sino algo que está a medio camino entre esos dos sonidos, ¿vale? Por ejemplo, cat, ¿eh? No es ni cat, ni ket, es cat, a, e, a, e, cat, no ket, no cat, cat, ¿vale? Este de aquí es una especie de A, muy parecido a la A que tenemos en el castellano. Por ejemplo, but o up. Sin embargo, como dije antes, muchas veces los sonidos, hay un número de sonidos, un rango de sonidos que pueden ser aceptables. Yo, por ejemplo, en vez de decir but o up, diría up o bot, ¿vale? Porque es, digamos, la forma en la que la gente aquí en Escocia, particularmente aquí en Aberdeen, lo pronuncia. Pero en realidad, a ver, desde un punto de vista teórico, no práctico, sino teórico, esto sería como una A. Este de aquí, sin embargo, es una A, pero una A larga. Los 2 puntos de nuevo, que representan el sonido largo. Por ejemplo, father, A, ¿vale? Market, o market, dependiendo de... Normalmente los ingleses, particularmente la gente del sur, haría una A exageradamente larga sin pronunciar la R, ¿no? Market. Pero los norteamericanos, normalmente, recuerden, hay muchos diferentes acentos y dialectos, ¿vale? Entonces, los norteamericanos dirían market, no market. Pero, de nuevo, esto no es ni correcto ni incorrecto. Piensen más bien en términos de diferente, ¿vale? No hay nada que sea correcto, no hay ninguna cosa que sea correcta sobre la otra o incorrecta, es simplemente diferente.
Esto sería como una O. Una O muy parecida, no exactamente igual, pero muy parecida a la O que tenemos nosotros en el español, en castellano. Por ejemplo, octopus, 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 O, octopus. No llega a ser una O, sino una O, octopus. ¿Vale? Y nada, esto es todo, ¿no? Estos son básicamente las vocales de la lengua inglesa. Difícil, posiblemente, ¿no? Depende de cómo uno lo mire, es todo una cuestión de práctica. Nosotros también tenemos exactamente la misma boca que la gente de habla inglesa, con lo cual nada es imposible, es toda una cuestión de práctica, ¿no? Práctica, repetición y escuchar mucho. Y por supuesto, recuerden, no hay nada que sea más correcto o más erróneo, ¿no? Son simplemente todo es diferente, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, si nos centramos en España, ¿no? No es lo mismo un catalán hablando español que alguien de Málaga hablando español o alguien de Madrid hablando español. La manera en la que estos tres individuos van a pronunciar sus vocales va a ser diferente, ¿no? Van a haber diferencias sutiles, unas más sutiles, otras menos sutiles, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. No se olviden de suscribirse a este canal si no lo han hecho aún. Y hasta el próximo vídeo. Cuídense todos mucho. Chao.